esta tarde. Queremos enviar un saludo a todos nuestros campus. Dios los bendiga en este día y prepárense para recibir la palabra. Cierre sus ojos ahí en su lugar, iglesia, y vamos a orar antes de que salgan los niños. Vamos a orar para que la palabra siga obrando en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos dejas estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque podemos alabarte, adorarte. Y Padre, sigue obrando a través de cada una de las cosas que nos rodean, Señor. Cada circunstancia, cada problema, cada necesidad, que se cumpla el propósito. Dice tu palabra que todas las cosas son para nuestro bien, Padre. Y yo te pido que en esta tarde sigas sobrando, Señor, en el estudio de tu palabra, que tu palabra siga transformando nuestra manera de pensar y de actuar. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que deposites en cada corazón la palabra que su espíritu necesita. En el nombre de Jesús también te pido que bendigas a los niños, que hables a sus vidas y que la palabra que se va a sembrar en su corazón dé mucho fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y todos los niños pueden salir a su clase y usted, mi hermano, puede sentarse. Gracias a los del grupo de alabanza en esta tarde. Amén. Bueno, pues nosotros continuamos estudiando la vida de David, y algo que debemos de recordar, que él es un hombre, ¿verdad? Es un humano, es una persona que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas, pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para ejemplo, para que tú y yo podamos aprender, y las cosas que nos podamos evitar en la vida, pues tiene mucho que ver en cuanto nosotros atendamos al consejo de Dios. Amén. Entonces siempre el consejo de Dios va a ser lo mejor. Y hoy vamos a estudiar de fugitivo a monarca, cómo en un día la vida de David cambia, da un giro, porque él había estado huyendo del rey Saúl, que lo quería matar, y ya llevaba así 13 años. 13 años huyendo, escondiéndose, escondido ahí, ¿verdad? Pues porque Saúl lo quería matar. Entonces un día se da cuenta de que Saúl ha muerto, y él clama a Dios. Después de que se entera de eso, de la muerte de Saúl, David consulta al Señor. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 2, en el verso 1 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Qué interesante es aquí que en los tiempos de David, pues Dios les hablaba audiblemente. Amén. Pero en la actualidad Dios nos habla a través de su palabra. Por eso cuando usted reciba una palabra, escuche una palabra que usted diga fue de parte de Dios, usted examínela en base a lo que la palabra de Dios ha escrito ya. Si está fuera de eso, entonces es de dudar. Usted tiene que saber que lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que nosotros debemos de seguir. Entonces, qué bueno es que cuando nosotros vayamos a tomar alguna decisión, le preguntemos a Dios. David, recuerden que había recibido de parte de Dios la unción para ser rey, pero David, Dios no le había dicho cuándo ni cómo iba a llegar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando es ungido como rey? Pero Dios no le dice cuándo ni cuánto tiempo va a tardar eso. Entonces, David, cuando va a subir al trono, habían ya pasado 13 años. 13 años de lucha, 13 años de perseverar, 13 años de seguir creyendo, 13 años de confiar en el Señor. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, usted que está en casita, en algún momento de nuestra vida recibió una palabra de parte de Dios. Y usted sabe que lo que Dios le dijo, Dios lo cumple. Amén.
pero no nos dice en cuál tiempo. Y usted debe saber que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios no va a llegar tarde, pero lo que sí está haciendo es que está formando carácter. Amén. Lo que sí está haciendo es que está formándote, que te está moldeando. Usted debe de recordar que usted es barro en las manos del alfarero. Y si al alfarero no le gusta ese jarrito, esa pieza que hizo, él la va a volver a quebrar y la va a volver a hacer. Entonces, qué fuerte es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando Dios nos da una palabra, nosotros somos muy impacientes. Y cualquier destello que se vea por ahí que nos favorezca, creemos que Dios nos está hablando, creemos que Dios lo está diciendo, y muchas veces no es así. Dios va a tener su tiempo para entregarnos lo que Él nos ha prometido. Amén. Así que si usted tiene una promesa de parte de Dios, sígala guardando y protegiendo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de cómo Dios va guiando a David. Amén. Y recuerden, les dije que cada vez que consultaba David al Señor era audible. Pero usted puede pedirle al Señor que le guíe a través de su palabra. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en el verso 105, si usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo, que es el capítulo más largo de la Biblia, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre la palabra de Dios va a ser para tu vida una lámpara, para que no estés en oscuridad. Y dice la palabra en esta porción, dice, y lumbrera a mi camino, más que una lámpara. Amén. Usted debe de asegurarse que cada vez que usted lee la palabra de Dios, que busca a Dios en oración, que tiene comunión con Dios, que tiene intimidad con Dios, usted debe saber que Dios va a ir guiando sus pasos. Amén. Y dice la palabra, para que no tropiece tu pie en piedra. Y David lo que estaba haciendo es que estaba pidiendo que fuera Dios quien lo guiara para poder subir a Hebrón, para poder subir a la ciudad que necesitaba llegar para poder ser proclamado rey. Él ya había recibido la palabra, pero ahora necesitaba que delante de todo el pueblo de Israel pues fuera reconocido como rey. Y lo interesante es que Dios le dice, sí, sube, pero vas a ir a Hebrón. O sea, te la vas a llevar calmado. Va a ser un proceso. David era muy buen guerrero. Dice la Biblia que cuando salían a pelear, él llevaba a su ejército, peleaban, ganaban las batallas, venía en victoria a casa. Y dice la palabra que él era muy bueno para dirigir ejércitos. Ahora que él iba a ser rey, necesitaba empezar desde abajo. Por eso usted no se desespere. Si hay muchas cosas que usted no sabe, usted no se preocupe. Dios lo va a usar todo para capacitarle, para enseñarle, para prepararle, para que pueda gobernar. No algo pequeño, sino algo grande. Pero dice que el que es fiel en lo poco, y dice otra parte de la palabra, el que es fiel en lo muy poco, dice, va a ser puesto en algo grande. Entonces usted sepa que todo el proceso, lo tardado que sea, la lucha, la prueba, la espera, Dios está trabajando en su vida, en su carácter, en su formación, en el nombre de Jesús. Dios puede ordenar nuestro caminar diario. Muchas veces, cuando no buscamos a Dios diariamente, hay veces que cometemos errores, ¿verdad? Hay veces que estamos desesperados, hay veces que estamos desobedientes, hay veces que estamos muy inquietos. Pero si nosotros le permitimos a Dios que nos vaya guiando día con día, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer y usted va a vivir una vida más tranquila.
Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, no es que sepamos todo. Amén. Usted debe de saber que no siempre tenemos que saberlo todo, ¿verdad? Hay cosas que no sabemos. Hay personas que saben mucho más que nosotros, pero también hay muchas personas que saben están abajo, o sea, que no saben mucho como lo que nosotros sabemos. Pero usted debe de saber que en todos los asuntos de la vida, de su vida cotidiana, de su vida diaria, Dios puede tomar el control. Y dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la debe de pedir? A Dios. Está muy sencillo, está muy clara el consejo, está muy claro y dice, pídele a Dios sabiduría y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, Él no te está cobrando nada, Él no te está exigiendo nada, Él nomás dice, pues búscame diariamente porque si tienes falta de sabiduría, yo te la puedo dar y no limitada, sino abundantemente en el nombre de Jesús. Entonces, David fue muy cauteloso en tomar el reino, aprendió a esperar en Dios. Acuérdense que era una cualidad de David que él tuvo que aprender a esperar en Dios. Imagínense esperar 13 años para subir al reino. Entonces, David había aprendido que no eran las cosas en su tiempo, a su ritmo, como a él le gustaban, sino como eran en el tiempo de Dios. Y que si se tardó 13 años, bueno, Dios tenía el control del tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 2:11, si lo pueden poner, y después me ponen el 3:1, dice, vamos a ir avanzando, dice, y fue el número de los días de David, reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. ¿Cuánto lo tuvo ahí enseñándolo ahora a ser rey? Antes había sido guerrero, había ido a pelear algunas batallas, pero ahora lo está enseñando a ser rey. ¿Cuántos años pasaron? Dice que 7 años y medio para aprender. O sea, qué tremendo es el tiempo de Dios. No tiene prisa. Yo quiero que aquí Castillo del Rey siempre esté lleno, pero es un proceso. Nosotros sabemos que es de uno en uno. Un alma, 2 almas, 3 almas, es lento, pero tenemos que continuar con el trabajo porque estamos formando vidas en el nombre de Jesús. Entonces, Dios ahí lo tiene a David en Hebrón y lo tiene ahí por 7 meses y medio. 7 años, perdón, 7 años y medio. Entonces, si tú ahorita estás en un proceso, quizás un proceso financiero, te endeudaste y tardaste en endeudarte, no sé, 5 años y ya estás hasta el tope. Bueno, para salir de ahí va a ser el mismo proceso, porque Dios te va a enseñar muchas cosas que pudiste haber evitado, aunque se tome el tiempo. Dios no tiene prisa, nos está formando. Entonces ahí estaba David siendo formado y dice la palabra de Dios en otros pasajes que David cuando llega al reino, hagan de cuenta que el reino era de 15,400 kilómetros. Ese era su terreno, su territorio, para que me entiendan. Pero cuando él va avanzando y van pasando los años, después de los 7 años y medio, dice la palabra de Dios que él ya había conquistado un terreno de 155,400 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que cuando le pedimos a Dios que venga a nuestra vida y nos da esa sabiduría y ese ordenamiento en todas las cosas que hacemos, vamos a crecer. Vamos a madurar, vamos en aumento. Por eso la palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria, que vamos de victoria en victoria, que nosotros no estamos en retroceso, estamos en avanzada en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra ahí en el 2 de Samuel capítulo 3 en el verso 1, dice:
hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Cómo va a ir usted? Fortaleciéndose. No se va a ir debilitando. Las luchas, las pruebas, lo que está aprendiendo en la vida, el carácter que Dios está formando es para fortalecerlo, no es para debilitarlo. Aun cuando las luchas y las pruebas sean difíciles y que en el momento nosotros sentimos que flaqueamos, que no podemos, que ya esto es imposible, la palabra de Dios dice, no te va a venir algo que tú no puedas. Siempre va a venir algo que tú vas a poder vencer y seguir avanzando en el nombre de Jesús. Entonces, qué felicidad, qué seguridad, qué paz nos da el saber que Dios siempre tiene el control de nuestra vida en todos los tiempos, en todos los procesos, en todas las luchas, en todas las pruebas. No, hombre, usted puede contar sus historias, usted puede contar de cómo Dios le sacó en el pasado y cómo Dios le ha ido ayudando a seguir adelante. David tenía sus propias historias. Él decía, no, hombre, a mí Dios me sacó del pozo de desesperación. Él había estado en una cueva, había estado escondido, había sido perseguido por Saúl por muchos años. Entonces David podía decir, yo puedo confiar en que Dios tiene todos sus tiempos en control. Y que dice su palabra que cuando un rey, escuchen esto, cuando un rey moría, el sucesor, la persona que venía, el siguiente rey, mataba a toda la familia del rey, porque ellos decían, después se puede levantar y quiere quitarme el reino. Entonces, por eso la Biblia dice en este pasaje que David tuvo una larga guerra. Estaban ya acostumbrados a que tenían que matar a David, pero Dios dice, en vez de debilitar a David, lo fortaleció en el nombre de Jesús. Amén. Entonces no va a haber ninguna prueba que a usted le va a debilitar. El propósito es fortalecerle en el nombre de Jesús. Los logros de David fueron extraordinarios. Muy pocos hombres, esta es una frase que usted se debe de grabar, muy pocos hombres saben cómo manejar tanto poder, porque junto con el poder vienen grandes tentaciones. Y una frase dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto hace referencia porque David fue avanzando en su reino, fue conquistando tierras, terrenos, los pueblos que estaban ahí enseguida. Él se fue ensanchando como rey, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos poder y hay un poder absoluto, o sea, que nadie te diga nada, que nadie se mete en tu vida, eso no te va a beneficiar, te va a dañar. David era el rey y a él nadie le decía, estás haciendo mal esto, en esto te equivocaste, no, porque temían al rey. Nosotros debemos de tener cuidado porque hay una línea muy delgada en que usted tenga su autonomía, ¿verdad? Es decir, yo gobierno mi vida, yo hago con mi vida un papalote, a mí no me gusta que nadie me corrija, a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Eso en vez de fortalecerte, te está destruyendo. Es cierto que Dios nos da libre albedrío, pero Dios también en su palabra dice que no todo me conviene. Hay cosas que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida para poder seguir siendo mejores en el nombre de Jesús. Y a David nadie le decía nada porque él era el rey. Recuérdense que el pueblo de Israel no había tenido rey. Saúl se levanta y no fue un buen rey. Y cuando llega David fue un buen rey.
pero también tuvo sus errores, sus equivocaciones. ¿Por qué? Porque el poder lo destruyó en algunas áreas. Entonces nosotros, ¿qué debemos de aprender? Que debemos de aprender a que cuando nosotros no permitimos la corrección, la dirección de Dios en nuestras vidas, por eso venimos aquí a la iglesia, porque somos enseñados a través de su palabra y somos corregidos, y aun cuando nos cueste atender al consejo de Dios, eso nos va a hacer bien. Amén. Cada quien en su área. Amén. Usted dice, no, yo no batallo con que a mí me corrijan, yo les agradezco. Pero hay otros que dicen, no, a mí no me ande corrigiendo, no se equivoque. Y se van enojados, pero no pasan la prueba, no siguen avanzando, no siguen desarrollando. Y se van a otra iglesia y allá los vuelven a corregir y les dicen otra vez, no, así no es conmigo, yo soy diferente. Y entonces sigue y sigue, el proceso nunca lo termina. ¿Por qué? Pues porque no supera la prueba, no madura, no aprende. Entonces nosotros, mis hermanos, estamos bajo la dirección de Dios para que Él nos enseñe a caminar en sabiduría en el nombre de Jesús. Entonces David tiene algunos fracasos, tiene algunos defectos como todos nosotros, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo del 2 al 5, allá lo leen en su casa, y la primera parte dice, y le nacieron hijos a David en Hebrón. Si lo ponemos en el 2, ahí, en ese mismo, pero en el versículo 2, la primera parte dice ahí una frase que nomás yo quise tomar para no leer todos los versículos. En el verso 2 dice, y le nacieron hijos a David en Hebrón. No le nació uno, le nacieron hijos, eran varios. Ok. Número 1, se involucró tanto en la actividad pública que perdió el control de su familia. David, como ya es rey, y a un rey no se le puede estar corrigiendo porque pues es la autoridad. Entonces David empieza a tener una familia. Dice la palabra de Dios que él llega con 2 esposas. Díganme los esposos, si con una esposa es difícil, imagínese con 2. ¿Verdad? Yo soy una santa. Pero imagínese con 2 esposas. Si un hijo nosotros batallamos, yo que tengo 4 batallo más, pero imagínese David que en ese caminar él llega a tener 21 hijos, pero con mujeres diferentes. Nomás en este primer versículo del 3 al 5, ahí en ese pasaje, menciona a 6 esposas y 6 hijos que él tuvo. Imagínense, él estaba enfocado solamente en conquistar, que se extendiera su reino, en avanzar, en ser el rey que Dios le había prometido, pero él descuida su familia. Tuvo una familia tan numerosa, pero no cuidó de ella. No cuidó de ella. Él entre los 30 y los 37 años tuvo 6 esposas, tuvo 6 hijos en esos 6 años. Y después desde los 37 a los 70, ahí tuvo 14 hijos y una hija. Tuvo puros hombres, que le dé gracias a Dios, ¿verdad? Porque tener hijas también es pues es otra cosa. Nosotros tenemos 4 hijas. Y dice mi esposo, ¿cómo me puede no haber pedido hijos? Y yo le decía desde el primero, vamos a tener un hijo. No, yo quiero puras niñas, porque antes de casarnos, cuando éramos novios que platicábamos, él me decía, y yo quiero, el día que nos casemos, quiero tener
4 hijas. Hijo, y yo decía, 4, pues no serán mucho, pero mejor 3. Bueno, 4, ok. Nos casamos. Cuando íbamos a tener el primer hijo, yo le decía, vamos a que sea un hijo. Y él me decía que no. Y yo en mi esperanza, yo tenía un hombre para un hijo. Y nació Ada. Imagínense si hubiera sido hombre, pues bien altotote y bien guapo y todo, ¿verdad? Pero él no quiso. Bueno, el segundo, dije yo, el segundo que sea niño. No, él quería puras niñas y puras niñas. Y bueno, pues yo cumplí, fueron puras niñas, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues denle un aplauso. Ahora, ¿verdad? Que tenemos 4 hijas, nosotros estamos esperando esos 4 hijos que van a venir a nuestras vidas. De todas maneras no nos salvamos, ¿verdad? Ok, bueno, si cuidar un matrimonio es muy difícil, ¿cuánto más cuidar? ¿Cuántos matrimonios? O sea, como dice la Biblia que no se sabe exactamente cuántas esposas. Se cree que como unas 20, porque con una tuvo como dos hijos. Entonces, imagínense, él era como esos esposos que nomás llegan a dejar el chivo y se iba a trabajar, ¿verdad? Él estaba solamente enfocado en conquistar. Nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque un hijo y un matrimonio se le tiene que cuidar, se le tiene que guiar, porque si no, se nos descompone el asunto. Si usted no atiende su matrimonio, usted siempre va a vivir en problemado. Si usted no cuida a sus hijos, no los educa, no los disciplina, no los corrige, usted se convierte en un padre o una madre ausente o pasivo. Una madre, un padre que no corrige, que no instruye, que no dirige, que no aconseja. Y después están cosechando en la edad adulta, o sea, cuando ya son adolescentes, por ahí jóvenes, y cosechan terribles problemas por lo ausente que estuvieron. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en cuánto tiempo invertimos al trabajo. No todo es dinero, les explicaba yo la vez pasada. No se trata de nada más que anden bien vestidos, bien comidos, la mejor escuela, mejores tenis, mejores celulares, mejores aparatos, las computadoras, todo eso. Pero si tú descuidas en la vida de un hijo, se te va a poner la cosa muy difícil. Si usted no quiere batallar con sus hijos, ustedes de pequeños, empiece a trabajar en el carácter de sus hijos. Si usted es una persona que le duele corregir a su hijo, más le va a doler cuando no lo haga. Nosotros, yo le decía, tenemos una vara en la casa y era la varita mágica. ¿Por qué? Porque yo nomás les decía, no quieres obedecer, voy a ir por la vara. O sea, a quien le tienes que tener miedo no es a mí, le tienes que tener miedo a la vara, porque si no te corrijo ahorita, va a ser un problema más tarde. Amén. Porque les estamos haciendo un bien. Dice la palabra que es un mal padre el que no disciplina. Así lo dice la palabra. Entonces nosotros, usted no se detenga en entristecer a su hijo un ratito. No va a ir, mijo, usted no va a ir, no tiene permiso. Ay, pero lloró el niño y pobrecito niño, lo convence con unas lágrimas y le permite todo. El niño es berrinchudo y usted le permite el berrinche ahí en la tienda, después lo va a ir avergonzando en otras partes. Si usted no les habla a los niños, no los dirige, no los corrige, va a tener graves problemas. David tuvo un problemón. Como él era un padre ausente, dice la Biblia que llegó un momento que Absalón, uno de sus hijos, quiso destronarlo a su padre. Dice que juntó un ejército y que fue a destronar a su papá. Imagínense, en su propia casa que haya eso.
Y luego otro hijo llamado Amnón dice que se enamoró de su media hermana Tamar y que llegó al punto de violarla. ¿Y saben qué hizo David? Solamente se enojó mucho, dice la Biblia. No dice que lo disciplinó, no dice que lo encarceló, no dice que le habló para hablar con él, para preguntarle, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuántas veces nosotros, por no meternos en problemas, evitamos hablar con nuestros hijos? No hemos aprendido que nuestros hijos, mientras estén bajo nuestro techo, tienen que rendir cuentas y tienen que sujetarse a lo que uno diga. Y aún yo le digo a mi hija mayor, aún cuando tú te pagues tu casa, tu departamento, tienes tu sueldo, todo lo que tú quieras, yo sigo siendo tu madre y sigue siendo tu padre. Amén. David, por estar ocupado en todo de conquistar, perdió a su familia. Y nosotros, cuando nosotros nos ocupamos en el trabajo, en hacer negocios, en atender la empresa, en ser una persona pública, allá las personas públicas son reconocidas, pero cuando llegan a casa no son nada. Son padres ausentes, son proveedores. Hay muchas cosas en su casa, pero están ausentes los padres. Debe de haber un equilibrio. Dice la palabra, somos espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que tanto debemos de cuidar nuestro cuerpo como nuestra vida espiritual. Usted le debe preocupar la vida espiritual de su hijo. Le debe preocupar más a ver que le llore, así como le llora por el celular más nuevo, que le llore así por buscar a Dios. Quiero esos tenis, me muero, es que amo esos tenis. A ver, expresa que amas hacia a Dios. Pídeselos a Dios. Busca a Dios. Pero nosotros tenemos que provocarlo. Amén. Número 2, el segundo fallo que tuvo David fue que se entregó a excesos. ¿Cuál fue su exceso? Demasiadas mujeres. ¿Cuál fue su exceso? Demasiadas mujeres. Los excesos nos destruyen. David, o sea, no era su problema el alcohol, no era su problema las drogas, que usted puede decir, no, es que yo no fumo, no tomo, no me drogo. No, pero tienes excesos en otras áreas de tu vida. Tienes excesos. Y esos excesos te van a destruir. Quizás tú eres demasiado trabajador. ¿Para qué trabajan tanto? Ni no disfrutan ni lo que ganan, no disfrutan en relajarse, no saben descansar. ¿Para qué? Como dice la palabra, ¿y de quién será todo lo que he ganado, todo lo que he trabajado, todo lo que he logrado? ¿Para qué? Estoy hablando a los que se exceden en trabajar. No a los que se exceden en el descanso. No, tiene que haber un equilibrio en todo lo que hacemos. Tenemos que cuidar nuestro espíritu, tenemos que cuidar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿verdad? Dios siempre misericordioso. Era exceso los de David. David, un montón de mujeres. Pero acuérdense, todo lo que usted siembra lo van a cosechar los hijos, ¿sí? Ay, no, es que el daño es para mí. No, el daño claro que está en ti, pero afecta a los otros. Cuando Salomón, que era un hijo de David, dice la Biblia, él no tuvo 20 mujeres. No, él tuvo como 700, 1000 más las concubinas, 1000 mujeres, imagínense. Pero Dios en su misericordia no cortó el árbol de David, la vida de David, no hizo leña. Siempre extiende su misericordia. Usted puede estar equivocado ahorita en una parte de su vida, está en excesos, está en un descontrol. Y usted debe tener cuidado y recuerde, cuando usted le pida ayuda a Dios, Dios le va a sacar adelante.
Dios le va a extender su mano, porque Él es grande en misericordia. Y dice que su gracia es infinita, pero a Él hay que clamarle para que Él venga y te ayude. Amén. Necesitamos mirar nosotros muy bien dónde nos podemos resbalar, porque usted debe saber que el enemigo siempre va a andar como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando una presa. El que está descuidado, el que está cabizbajo, el que está desorientado, desenfocado, esa personita. A esa personita es a la que el enemigo le va a atacar. Así que usted tiene que cuidar su alma, su espíritu. ¿De qué? Ay, ando batallando acá medio desanimada, medio tristona, medio angustiada. Usted aliviánese. Cuídese de no ser una presa de león. Cuídese de que no la tome tan fácil. O sea, cuídese. Usted diga que al ángel de Jehová me acampe, me defienda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice en Corintios que nosotros debemos de cuidar de que no te vayas a deslizar, de que no te vayas a resbalar. ¿Qué dice? Que tú puedes en cualquier momento perderte si no te cuidas. Con esto cerramos. La prosperidad y la comodidad son peligrosas, no solo son bendiciones. La prosperidad y la comodidad son peligrosas, no solamente son bendiciones. ¿Por qué? Porque esa comodidad, esa estabilidad, esa prosperidad muchas veces me engaña y me hace mantenerme sin hacer nada, ocupadito ahí, me entretiene. Y no nada más ser prósperos y ser cómodos, estoy a gusto, no me falta nada, no necesito nada, estoy bien. No todo eso es algo muy bien, bueno, son no nada más bendiciones, sino son también trampas peligrosas donde el enemigo te puede hacer caer, ¿verdad? Y número 3, se convirtió en una víctima de la autosuficiencia y la soberbia. David dijo en un momento: quiero que se cense el pueblo, quiero contarlo, saber cuánto he logrado, cuánto he alcanzado. Y Joab le dijo: no, ¿para qué? ¿Para qué quieres contarlo si sabemos que eres muy próspero, que eres una persona muy reconocida, una persona que ha hecho mucho por Israel, lo has logrado todo? Pero no, David dijo que censen al pueblo, ¿verdad? Entonces, la autosuficiencia y la soberbia que tuvo David fueron acciones peligrosas que le destruyeron. En la actualidad, cuando una persona es como famosita, como muy reconocida, a ellos o a esas personas son muy fáciles de que puedan caer tanto en lo económico, o sea, que se mueven por el dinero o también por la flojera. Se ponen pasivos. ¿Se acuerdan de David? David dice: en el tiempo que los reyes andaban en la guerra, él se quedó ahí a gusto a descansar. Y dice la Biblia que como se quedó a descansar, ahí está todo flojo, dice la Biblia que se dio un paseíto y vio a la mujer de Urías. Y dice que la mandó traer, la embarazó, y después de eso, para ocultar su pecado, dice la Biblia que mandó a traer a su esposo y lo asesinó. Entonces, qué peligroso es la apatía, la flojera. Ay, qué flojera, que no, tengan cuidado. Eso del celular, hijo, eso del celular, a un clic estás de tu perdición, a un clic. Tengan cuidado. No hay nadie te cuida, nadie te ve. Eso dice, te engaña tu conciencia. Nadie te ve, nadie sabe. Pero Dios sí lo ve y Dios sí lo sabe. Y Dios no va a dejar como que no vi, no supe, no me di cuenta. No, dice la Biblia que él fue señalado por Dios. El sacerdote viene y le dice: fíjate que hicieron esto y lo otro, le robaron la cabrita, dijo, la abejita pues que tenía, la única, abusón.
¿Y a poco? Dijo David. Sí, fíjate, se lo hicieron. No, 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 ese merece la muerte, casi dijo, ¿no? Y le dijo, pues eso hiciste tú con aquel soldadito. Él tenía una única esposa y tú tenías 21, 20, no sé cuántas tendrías, y todavía querías ser. Entonces, la flojera nos puede hacer caer en las trampas del enemigo. Para muchos son las faldas, para muchos son los pantalones, o sea, para un hombre pues son las mujeres, para una mujer son los varones, no se conforman. Y otra área es la fama, el reconocimiento. Para muchas personas, el que le reconozcan públicamente lo que hace para Dios, eso le envanece y no debe de ser para nosotros, ¿verdad? No debe de haber soberbia en nuestro corazón cuando nosotros servimos al Señor. Dice la palabra que la confesión y el arrepentimiento sana heridas, pero no borra las cicatrices. Qué fuerte, ¿verdad? Es como que estás medio embarazada, ¿no? Pues ahí está la cicatriz, ¿verdad? Estás embarazada y va a venir el fruto. O sea, todo pecado, dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, el pecado trae sus consecuencias. Dios sana las heridas, pero no borra las cicatrices. Todas las cicatrices que aquí hay entre nosotros son para que demos de testimonio, para decirle, no te vas a caer en el hoyo que yo me caí. Ten cuidado, no te vas a equivocar como yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque las cicatrices nos hacen recordar la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Que por su misericordia estoy aquí. Que por su misericordia me permite compartir el evangelio de Dios. Que por su misericordia puedo servirle. No es algo que merezco, pero Él en su infinita misericordia me lo permite. Recuerde, toda cicatriz que tiene un propósito y es para que otros conozcan y puedan evitar donde usted se resbaló y usted pueda decirle, lo puedes evitar, puedes brincarle, puedes hacer algo para tu vida y no que se convierta esa herida en una cicatriz. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que en esta hora nos ayude a examinarnos a nosotros mismos y ver dónde puede haber excesos, dónde hay áreas débiles en nuestra vida, para que el Señor nos ayude a poder ser corregidos por el Señor, instruidos. Te falta sabiduría en algún área de tu vida, pídesela a Dios. Dice que Él va a ser lámpara a tus pies. ¿Para qué? Para que no te vayas a caer en ese hoyo en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos y ahí en su lugar usted empiécele a pedir al Señor que le ayude a depender de Él diariamente. Que no sea una pena, que no sea una vergüenza, que usted le pueda preguntar a Dios, Dios, ¿y quieres que haga esto? ¿Y cómo lo voy a hacer, Dios? ¿Quieres que lo haga así? Yo ayer le dije al Señor, estaba ahí, iba a tomar una decisión y le dije a Dios, híjole, pues ya lo voy a hacer, pero ¿quieres que lo haga, Dios? ¿Es tu voluntad que yo lo haga? Y en el momento Dios me dijo, no, no lo hagas, espera a que yo te supla, espera a que yo haga algo, espera a que yo intervenga. Y no lo hice. ¿Cuántas veces en tu diario vivir necesitarás decirle al Señor, Señor, lo hago, no lo hago, le digo, no le digo, lo hablo, lo esto, lo otro? Recibe el consejo de parte de Dios. Bendito Señor y Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias porque a través de la vida de David nos enseñas su humanidad, Señor, sus debilidades, sus flaquezas. Pero nos enseña, Señor, para fortalecer nuestra vida en nuestra comunión contigo, para que seas tú el que dirija nuestros pasos, nuestras vidas, Señor, para que seas tú nuestro consejero, nuestra guía, para que nos ayudes a cuidar de nuestra vida espiritual, para que nos ayudes a cuidar de la vida espiritual de nuestros hijos. En esta vida no todo se trata de cosas materiales, también hay espirituales, Padre. Así como me ocupo y me preocupo por sus necesidades básicas y por darles bendición a mis hijos, Señor, ayúdame a ocuparme de su vida espiritual.
¿qué va a ser de mis hijos si yo no estoy aquí, Padre? Que ellos puedan seguirte, que ellos puedan amarte, que ellos puedan servirte, Padre. Que lo que yo he sembrado en sus vidas dé mucho fruto, Padre. Que aunque yo no esté aquí en esta tierra ya con ellos puedan dar fruto, Señor, a través de cada consejo, a través de cada acción que yo tuve con ellos, para guiarlos, para que te amaran, para que te conocieran, que no era una religión, que era una relación contigo, que era una relación poderosa, que aún, Señor, cuando no entiendan los tiempos, debemos de saber que tú tienes tu tiempo, tus planes, tus propósitos, que hay formación de carácter, que nos estás bendiciendo, nos estás fortaleciendo, nos estás ayudando a seguir creciendo y madurando. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Padre, queremos poner nuestras debilidades en tus manos. Esa humanidad, esa carnalidad, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que la domine, el que la controle, el que la sujete, y que nos ayudes a buscar lo espiritual, para que en lo carnal, Señor, sean dominados nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Que todo nuestro ser pueda hacer algo que te honre, que te dé gloria, que pueda ser una inspiración para mi hogar y para mi familia. Ayúdame a servirte con gozo, con alegría. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Pues tremenda palabra que nos acaba de dar la pastora, amén. Cómo es bueno tener un corazón humillado ante el Señor, amén. El saber que pues Él es Dios, y si Él nos da un consejo, pues hagamos conforme a lo que Él nos dice. Hay un versículo que todos conocemos, que es Malaquías 3, versículo 10, que dice que traigamos los diezmos al alfolí y que habrá alimento en nuestra casa y que Dios va a reprender al devorador, amén. Pero ahorita nos decía la palabra a través de la pastora que debemos ser hacedores de su palabra, no nomás oidores. En Santiago capítulo 1, el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Amén. Tenemos que estar atentos, hermanos, a la voz del Señor, a la instrucción que el Señor nos da en cuanto a nuestras finanzas. Y como decía la pastora, no nos vamos a relajar, no vamos a ser flojos, y tampoco nos vamos a exceder en el trabajo, porque aunque tú trabajes mucho, si no es la voluntad de Dios que tú tengas unas finanzas sanas, no va a ser así. Va a ser por obediencia a su palabra que tú vas a tener prosperidad y vas a tener finanzas sanas en tu hogar. Amén. Así que hay que ser más obedientes en cuanto a lo que diezmos y ofrendas nos habla el Señor. Amén. A los que nos ven en Estados Unidos y en otras partes, en otros países, en la pantalla aquí aparecen los números de cuenta para que tú puedas hacer tu ofrenda, mandar tu diezmo o una siembra para alguna petición que tú tengas delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye, Padre. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor. Gracias porque cada día tu palabra es fresca a nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos bendigas y multipliques cada diezmo y cada ofrenda que se va a levantar, Señor, y que tú proveas conforme al corazón de cada persona. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén.